Continuemos entonces ahora con el versículo 32 de este capítulo 11 de Juan, donde dice que María, cuando llegó a donde estaba Jesús, al verle, se postró a sus pies, diciéndole, Señor, si hubieses estado aquí, no habría muerto mi hermano. Ahora vemos que María está diciéndole a Jesús lo mismo que le había dicho Marta, que si Jesús hubiera estado allí, su hermano no habría muerto. Es por esto que más tarde Jesús dirá que les conviene que Él se vaya. Este incidente aclara la razón por la cual Jesús dice que será conveniente que Él se vaya. Si Jesús hubiera permanecido aquí en la carne, estando solamente con su pueblo allí, pues no le hubiera sido posible estar en el pueblo mío. Si Jesús no se hubiera ido, no hubiera podido enviar al Consolador, al Espíritu Santo. Pero cuando el Espíritu Santo vino, Él pudo estar en todas partes. Hoy en día, el Espíritu Santo mora en cada creyente. Por tanto, el Espíritu Santo puede estar donde estoy yo y donde está usted también. Y también al otro lado del mundo. Allá en el capítulo 16 de este Evangelio, versículo 7, leemos las palabras de Jesús. Pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuera, el Consolador no vendría a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré. Continuemos entonces con los versículos 33 al 35 de este capítulo 11 de Juan. Jesús entonces, al verla llorando, y a los judíos que la acompañaban, también llorando, se estremeció en espíritu y se conmovió, y dijo, ¿Dónde le pusisteis? Le dijeron, Señor, ven y ve. Jesús lloró. Si usted quiere saber cómo es que Dios se siente en cuanto a la muerte de sus seres amados, mire esto. Jesús se estremeció en su espíritu y se conmovió. La muerte es una cosa terrible, amigo oyente, y usted puede estar seguro que Jesús se conduele de usted. Su simpatía está con los que viven. Él sabía lo que iba a hacer por los muertos. Jesús lloró, dice aquí. El Evangelio de Juan está escrito para mostrarnos la deidad de Cristo, y sin embargo, aquí Jesús se manifiesta en toda su humanidad. Aún pregunta, ¿dónde habían puesto a Lázaro? Porque era muy humano. Y vemos aquí también cómo Dios se siente en este funeral. Acompaña al que lleva el duelo y derrama lágrimas también. Cristo Jesús no llora por el difunto amado, sino por el vivo que tanto siente la pérdida. La muerte no es cosa agradable, y por eso Jesús lloró. Continuemos ahora con los versículos 36 y 37 de este capítulo 11 de Juan. Dijeron entonces los judíos, mirad cómo le amaba. Y algunos de ellos dijeron, ¿no podía este que abrió los ojos al ciego haber hecho también que Lázaro no muriera? Creemos que los judíos no comprendieron aquí el verdadero sentido. No lloraba como resultado de su amor por Lázaro. Jesús no lloró por los muertos. Lloraba por ellos, por los que estaban vivos y que sentían la pérdida de sus seres amados. Ahora fíjese usted que los judíos vuelven al incidente de la sanidad del ciego. Es obvio que ese milagro les había impresionado en gran manera. Continuemos con los versículos 38 al 40 de este capítulo 11 de Juan. Jesús, profundamente conmovido otra vez, vino al sepulcro. Era una cueva y tenía una piedra puesta encima. Dijo Jesús, quitad la piedra. Marta, la hermana del que había muerto, le dijo, Señor, hiede ya, porque es de 4 días. Jesús le dijo, ¿no te he dicho que si crees, verás la gloria de Dios? Si Jesús estuviera en el funeral suyo, amigo oyente, él lloraría, se estremecería en su espíritu. Nos ponemos algo impacientes a veces con los hermanos que dicen que uno no debe llorar en un funeral, sino que debe portarse de una manera valiente. Amigo oyente, Jesús lloró y se estremeció en su espíritu. La muerte, repetimos, es una cosa terrible, no es nada bello. Hoy en día, el tema de la muerte es un tema que muchos tratan de pasar por alto o desestimar. Los empresarios de pompas fúnebres tratan de hacer que la muerte parezca como un episodio agradable. Pero vamos a enfrentarla con franqueza. No podemos disimular el dolor de la muerte por medio del embalsamamiento, ni pintando la cara o poniéndole al muerto un vestido nuevo. Tampoco lo lograremos rodeando el cuerpo en un féretro con ramos de hermosas flores. Nos damos cuenta que esto se hace con la intención de ayudar a mitigar el golpe de la muerte. Pero aún con todo esto, la muerte es una cosa terrible. Marta dice que Lázaro ya había estado sepultado por 4 días, y que su cuerpo hedía. Alguien dirá que sus palabras parecen un poco crudas. Pues bien, amigo oyente, la muerte es cruda, es terrible. Sin duda, este caso va a requerir un milagro. Leamos los versículos 41 y 42. Entonces quitaron la piedra de donde había sido puesto el muerto. Y Jesús, alzando los ojos a lo alto, dijo, Padre, gracias te doy por haberme oído. Yo sabía que siempre me oyes, pero lo dije por causa de la multitud que está alrededor, para que crean que tú me has enviado. Recuerde usted que este incidente es para la gloria de Dios. Por tanto, Jesús ora audiblemente para dejar saber a las personas a su alrededor que lo que hace es según la voluntad del Padre y para la gloria del Padre. Hizo esto para el beneficio de aquellos que estaban allí, para ayudar a su fe.
Ah, si solo pudiéramos aprender a orar así. Nuestras oraciones muchas veces son egocéntricas. Cuando alguien nos dice que sus oraciones no tienen respuesta, se están delatando a sí mismos. Nos están diciendo cuál es el verdadero problema en su vida. Están orando en una forma tan egoísta que Dios no puede contestar su súplica. Si oramos para la gloria de Dios, entonces Él contestará. Tenemos que llegar al lugar donde podamos decir verdaderamente, no se haga mi voluntad, sino la tuya. Continuemos ahora con los versículos 43 y 44 de este capítulo 11 del Evangelio de Juan. Y habiendo dicho esto, clamó a gran voz, Lázaro, ven fuera. Y el que había muerto salió atadas las manos y los pies con vendas, y el rostro envuelto en un sudario. Jesús les dijo, desatadle y dejadle ir. Deseamos mencionar aquí que creemos que Jesús levantó de los muertos a muchas personas. Creemos que en realidad hubo multitudes que fueron sanados, centenares de ciegos que recibieron su vista. Los evangelios solamente relatan algunos de todos estos casos. Ahora note usted que en el caso de Lázaro, su vida fue restaurada al cuerpo viejo. Salió envuelto en toda la mortaja, exactamente como había estado en la tumba, hasta con el lienzo que le habían envuelto en la cabeza. Pero Jesús, en cambio, simplemente salió de la tumba y dejó todo eso atrás. ¿Por qué? Porque salió con un cuerpo glorificado. No tuvieron que quitar la piedra para que Jesús saliera. La piedra fue quitada para que los que estaban afuera pudieran mirar adentro y ver que la tumba estaba vacía. Su cuerpo glorificado pudo salir del sepulcro sellado y pudo entrar sin problema alguno en un cuarto con las puertas trancadas. Hay en esto un cuadro bello de la salvación. Nosotros estábamos muertos en delitos y pecados, muertos ante Dios, pero ahora hemos sido vivificados para con Dios en Cristo Jesús. Pero amigo oyente, esta mortaja, nuestra naturaleza humana, nos retiene. El apóstol Pablo dijo allá en su carta a los Romanos capítulo 7, versículos 15 y 24, porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Miserable de mí. Ahora este no es un inconverso el que habla, es un creyente. Jesús quiere que estemos libres de esta mortaja. Él dice, desatadle y dejadle ir. Continuemos con los versículos 45 y 46 de este capítulo 11 de Juan. Entonces muchos de los judíos que habían venido para acompañar a María y vieron lo que hizo Jesús, creyeron en él. Pero algunos de ellos fueron a los fariseos y les dijeron lo que Jesús había hecho. Estos hombres no pueden ignorar este milagro. Esto pone a los sabuesos de odio una vez más sobre su pista, y puede usted estar seguro de que no cesarán de seguirle hasta cuando le pongan en la cruz. Quizás les sorprenderá saber que este incidente marca el final del ministerio público de Jesús, especialmente cuando se dé cuenta de que no estamos ni siquiera cerca al final de este Evangelio según San Juan. El hecho es que solamente hemos llegado hasta la mitad. El ministerio público de Jesús comenzó cuando Juan el Bautista le señaló como el Cordero de Dios, y ahora hemos llegado a su fin. Es que Juan dedica casi tanto tiempo a las últimas 48 horas de nuestro Señor antes de la cruz, como el que emplea en los primeros 32 años, 11 meses, 3 semanas y 5 días de su vida. En realidad, así fue como escribieron también los otros evangelistas. Ponen un mayor énfasis sobre los últimos 8 días. Fíjese usted que hay 89 capítulos en los 4 evangelios. De estos 89 capítulos, 4 tratan los primeros 30 años de la vida de Cristo. Y los 85 capítulos restantes abordan los últimos 3 años de su vida. Ahora, de esos 85 capítulos, 27 tratan los últimos 8 días de su vida. Por tanto, una tercera parte de los evangelios tiene como tema central los sucesos de los últimos días de Jesús y ponen su mayor énfasis sobre su muerte y su resurrección. El énfasis mayor es sobre el hecho de que Jesús murió y resucitó de los muertos. Y amigo oyente, no seríamos fieles a la Biblia si nuestro mayor énfasis no cayese sobre la muerte y la resurrección de Cristo. Este es el Evangelio. Los autores de los Evangelios hicieron lo que Pablo hizo también más tarde. El apóstol Pablo dice en su primera carta a los Corintios capítulo 2, verso 2, «Pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado». Uno creería pues que este milagro de la resurrección de Lázaro habría motivado a los escépticos a volverse a Jesús. Pero no resultó así. Usted recordará que nuestro Señor había dicho previamente las siguientes palabras allá en Lucas capítulo 16, verso 31. «Si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán, aunque alguno se levantare de los muertos». Esa es la razón por la cual Dios no rasga los cielos y desciende. Por eso mismo es que Dios no anda haciendo señales y milagros hoy en día. Después de que la iglesia sea sacada de la tierra, durante el período de la gran tribulación y también durante el milenio, habrá un período de grandes milagros, pero aun eso no convencerá a la gente. Hoy en día se nos exige, de una manera callada, poner nuestra confianza en Él,
aunque la multitud y la mayoría se aparte de él. Hay quienes se quejan de que las multitudes no están siguiendo a Jesús. Amigo oyente, las multitudes nunca siguieron a Jesús, ni nunca le seguirán. Él murió, fue sepultado, resucitó de los muertos, y eso es el Evangelio. No necesitamos un milagro. El problema no se halla en la falta de evidencias. El problema está en la incredulidad del hombre. Ahora note usted lo que ocurre en el versículo 47 de este capítulo 11 de Juan. Entonces los principales sacerdotes y los fariseos reunieron el concilio y dijeron, ¿qué haremos? Porque este hombre hace muchas señales. ¿Se fija usted, amigo oyente? El problema de estos abuesos de odio no era la falta de evidencias. Ellos eran los enemigos de Jesús y sin embargo decían, este hombre hace muchas señales. Es que no podían negar sus milagros. Este es un grupo diabólico. En aquel entonces los principales sacerdotes eran mayormente saduceos, hombres de una teología liberal que no aceptaban los milagros ni lo sobrenatural, inclusive la resurrección. Los fariseos, por su parte, eran los conservadores religiosos y los derechistas políticos, pudiéramos decir, de aquel entonces. Estaban categóricamente opuestos los unos contra los otros en todo aspecto. Sin embargo, aquí se unen en su odio contra Jesucristo y resuelven matarle. Tenemos aquí lo que pudiéramos llamar el primer movimiento ecuménico. Si pueden eliminar a Jesucristo, entonces los hombres de criterios opuestos se unirán en su antagonismo hacia Él. Esta es la tendencia de la hora. Uno puede muy bien unirse con los demás y andar con la mayoría y eliminar a Cristo, como está revelado en la palabra de Dios. Pero es la minoría la que acepta a Jesucristo. Veamos ahora el versículo 48 de este capítulo 11 de Juan. Si le dejamos así, todos creerán en Él, y vendrán los romanos y destruirán nuestro lugar santo y nuestra nación. Tenían que hubiera un movimiento masivo de apoyo a Jesucristo que resultara en una revolución y que por tanto Roma viniera sobre ellos. Es decir, que obraban en la base del temor. El temor fue su móvil y tememos que todavía sea lo que impida que muchísimas personas sigan a Jesús aún hoy en día. Continuemos con los versículos 49 al 52. Entonces Caifás, uno de ellos, sumo sacerdote de aquel año, les dijo, vosotros no sabéis nada, ni pensáis que nos conviene que un hombre muera por el pueblo y no que toda la nación perezca. Esto no lo dijo por sí mismo, sino que como era el sumo sacerdote aquel año, profetizó que Jesús había de morir por la nación. Y no solamente por la nación, sino también para congregar en uno a los hijos de Dios que estaban dispersos. Encontramos aquí una cosa extraña. Empiezan a emplear la razón y la lógica, y dicen que es preferible que Jesús muera antes de que toda la nación perezca en manos de Roma. Es interesante notar que lograron matar a Jesús, pero a pesar de esto, toda la nación pereció, cuando Tito llegó en el año 70 después de Cristo y la destruyó. Este Caifás era un mal individuo. Más tarde conoceremos a su suegro Anás, quien también era de la misma calaña. Este hombre Caifás era el sumo sacerdote en aquel año y tenía el don de la profecía. No nos dejemos engañar, amigo oyente, aún hoy en día, cuando oímos decir que a alguien le es posible profetizar. Caifás, como Balaam en el Antiguo Testamento, era un mal individuo. Sin embargo, le fue posible profetizar y su profecía era verdadera. Leamos ahora los versículos 53 y 54 de este capítulo 11 de Juan. Así que, desde aquel día acordaron matarle. Por tanto, Jesús ya no andaba abiertamente entre los judíos, sino que se alejó de allí a la región contigua al desierto, a una ciudad llamada Efraín, y se quedó allí con sus discípulos. Amigo oyente, este es el comienzo del fin. Ahora tratan abiertamente de matar a Jesús y se declaran hostiles públicamente. No sabemos exactamente dónde queda la ciudad de Efraín. Probablemente estaba en una sección retirada, cerca a algún bosque o monte. Continuemos entonces con los versículos 55 al 57. Y estaba cerca la Pascua de los judíos, y muchos subieron de aquella región a Jerusalén antes de la Pascua para purificarse, y buscaban a Jesús, y estando ellos en el templo, se preguntaban unos a otros, ¿qué os parece? ¿No vendrá la fiesta? Y los principales sacerdotes y los fariseos habían dado orden de que si alguno supiese dónde estaba, lo manifestase para que le prendiesen. Las multitudes venían a Jerusalén para purificarse antes de la Pascua. Al cumplir con este ritual continuo, se reúnen las multitudes, conversan entre sí, y surge una diferencia de opinión en cuanto a Jesús. Se preguntan si Jesús vendrá a la fiesta este año. Saben que el Sanedrín le busca de veras. Y amigo oyente, es que si rehusaron creer a Moisés, no creerán ahora, aunque surja uno que resucite de los muertos. Hemos llegado, pues, al momento crítico. Nos acercamos ahora a la última semana de su vida.